Gracias por sintonizarnos y bienvenidos nuevamente a Encuentro con la Historia, la Antropología y la Arqueología. En este programa nos trasladaremos al municipio de Chinautla, que se ubica a 10 kilómetros de la ciudad de Guatemala y que ha sido escenario de diversos procesos que han sido abordados desde la arqueología, la historia y la antropología. Además, les presentaremos la película titulada Los Ángeles de Chinautla, dirigida por Joaquín Orellana, en la que se aborda la historia y uno de los aspectos más importantes del lugar, su alfarería. Una antropóloga y un arqueólogo, ambos de la Escuela de Historia, nos acompañan en esta ocasión, que a través de la experiencia de sus investigaciones comentarán en nuestro panel, moderado por el doctor Edgar Varillas. El cielo de Guatemala nace del bronce de las campanas y del profundo tum vegetal de los volcanes. Tiempo detenido en la lenta fusión de dos razas, de dos mundos, de dos historias. Tiempo que pasa lentamente, que destruye y construye a la vez. Herencia de abuelos a nietos, sonidos que se cuajan en el alma de los niños con su caudal de resonancias. Por los caminos del cielo y del tiempo bajan los ángeles de Chinautla, barro que vuela, ángel pájaro terrestre, arcángel de sueños populares, de oración con alas, de canción con alas, de manos campesinas que se vuelven alas al contacto milagroso de la tierra. Ángeles, ángeles, arcángeles en el barro del cielo y de la tierra, magia y religión de nuestras manos alfareras, bajan del cielo con su estrella a la espalda, peso iluminado en el cacastle del tiempo. Nacen así los ángeles de la tierra del sueño, del cielo doloroso y adverso. Ángeles, arcángeles para velar el sueño fatigado de niños que son pequeños adultos habituados al trabajo, prisioneros de un incierto futuro. En Chinautla son las mujeres quienes trabajan la alfarería, ternura de madre y sueño de niños, materiales que transforman el juego en trabajo y el trabajo en ternura creadora. Pero este juego de milagros es trabajo litúrgico que transforma el barro en vida. No es una industria, es apenas una artesanía. La artesanía de todo un pueblo. Es la creación constante de una tribu de artistas y de magos anónimos. Un día entre los que
Un cosmos a medio nacer. La materia original al alcance de las manos milagrosas. Las manos, portadoras del gesto fecundo, realizadoras del ademán creador. Una y otra vez, multiplicación de los ángeles y de la fatiga. Siempre las manos entre la tierra original para desenterrar la vida. Las alfareras de Chinautla vienen del horizonte y van hacia el horizonte, mientras el río insaciable devora lenta pero definitivamente el paisaje inmediato, la vivienda. De ahí el aroma terrestre de santidad cotidiana que envuelve sus más elementales gestos. De ahí las alas de sudor irredento que alzan la visión concreta de ellas mismas. De ahí el Pentecostés laico que las ilumina y levanta en el prodigio de lo natural. Los ángeles de Chinautla son las alfareras de Chinautla. Su exacto barro popular, en retrato fidedigno, en vera efigie, enmarcadas en su universo de ovejas, frutas, pájaros, objetos consagrados por el sueño y por la realidad. Es la transfiguración que lleva las imágenes del mundo irreal que captan las cámaras turísticas a la realidad trascendente del mundo mágico del indio, escarbando en búsqueda de las más recónditas semillas de horizonte. Porque el horizonte es eso, futuro, camino, asidero de la esperanza, tierra prometida, lugar en donde se esconden las respuestas para todas las preguntas. Ante la fatiga ancestral, la promesa de un eterno descanso como única solución, las alas detenidas en el sueño más profundo que el cansancio. Las alas de tus ángeles te guarden y te cubran. Las alas de tus ángeles te lleven más allá del horizonte de ojos legañosos de preguntas. Las alas de tus ángeles te den la paz y el descanso. Chinautla es una antigua población indígena distante 10 kilómetros de la ciudad capital de Guatemala. Es un pueblo destinado a desaparecer. El río que atraviesa el centro de la población, un río de aguas negras, es el causante de la erosión que constantemente devora la topografía del lugar. En Chinautla, la alfarería es un trabajo realizado exclusivamente por las mujeres. Para el hombre quedan reservadas las tareas del campo. La alfarería es un trabajo que puede alternarse con las faenas domésticas, porque se realiza como una pequeña artesanía personal en la vivienda familiar misma. Lo rudimentario de la técnica artesanal contrasta con el refinado diseño de los objetos elaborados. La alfarería de Chinautla
no constituye solo la producción de objetos decorativos que el turista compra ocasionalmente. Es un rico medio de expresión y de identidad de nuestro pueblo. Es nuestra tierra en alto, la imagen de nuestra imagen. Está en vías de extinguirse por el éxodo de quienes la realizan, por la adulteración comercial de sus diseños, por la injerencia deformante de los intermediarios, por la destrucción física del lugar que, además de la inflexible y fatal erosión ocasionada por las aguas contaminadas del río que cruza el poblado, ha recibido también el violento castigo tectónico del 4 de febrero. En realidad, la salvación de Chinautla asume el carácter de una tarea impostergable, urgente, digna de la preocupación de todos los guatemaltecos y de su acción más decidida. Con el forzoso éxodo de los chinautlecos, el barro de Chinautla deja también de convertirse en ángeles. Estas hábiles manos milagreras, que con los más rudimentarios materiales, como una pluma regalada por un pájaro al pasar, con las más primitivas técnicas, logran prodigios de ternura y de belleza. En Chinautla, confiamos en que el sueño de los niños sea todavía tranquilo. Niños que tengan infancia, niños con derecho a la risa, la canción y los sueños, niños con escuela, salud, alegría y futuro, niños con viento para los barriletes y libros para la vida, y pelota para la fatiga feliz del juego constructor. Pedimos un sueño tranquilo y edificante para estos niños, libres de la angustia, el sobresalto y el hambre, para que puedan dedicarse a la más importante tarea, la de ser niños. O el barro, el amable barro de Chinautla, se volverá contra nosotros con su fiera expresión. La semilla del odio germinará sus ferocidades mortales en la tierra nuestra de cada día. El gesto del dolor se transformará en el gesto de la ira incontenible del rencor acumulado durante siglos. Ángeles iracundos brotarán del cielo y del suelo de Guatemala, y al alegre repiquetear de las viejas campanas rurales sustituirá el bronce amargo del dolor colectivo. Renacerían los dioses antiguos en un pueblo que en vez de la felicidad encontró el odio,
la desesperación, la amargura, la frustración letal, la miseria, el hambre, el odio. En fin, el odio, la muerte y la desolación. Ángeles de Chinautla, arcángeles de agua dormida, de cielo profundo, de floreciente barro, carne de nuestra carne, alas de nuestros sueños. Ángeles de Chinautla, presencia vieja, divinidades protectoras, cubran sus ingenuas alas nuestras penas. Lleve su magia cándida, la invicta esperanza de un pueblo que no ha perdido aún su fe en la vida. Ángeles de Chinautla, arcángeles populares de altas alas alzadas, tierra que se vuelve cielo, barro que se ha vuelto sueño, velando por la paz de Guatemala. Nos complace en este programa contar con la presencia de la licenciada Dalila Gaitán, quien es antropóloga por la Escuela de Historia y maestranda en Historia, ambas por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Dentro de sus líneas de investigación se encuentran las identidades de los grupos sociales guatemaltecos, memoria y tradición oral. Recientemente realizó una investigación enfocada en las artesanas del municipio de Chinautla en el departamento de Guatemala. Asimismo, le damos una cordial bienvenida al arqueólogo Luis Alberto Romero, que posee estudios de maestría en antropología social y otra en conservación y gestión en el patrimonio cultural para el desarrollo. La trayectoria del licenciado Romero es conocida a través de sus investigaciones desde el análisis cerámico realizado en diversas regiones del país, como es el caso de la antigua Guatemala y la región del Motagua Medio. Además, ha dirigido proyectos arqueológicos en las tierras bajas y en el altiplano guatemalteco. Ambos panelistas son investigadores titulares del Instituto de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Arqueológicas, donde además imparten cátedras en la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Cuando se habla de la historia de Guatemala, generalmente se piensa en el 2 de enero de 1776. Sin embargo, la ciudad tiene una historia muchísimo más larga. Tenemos que recordar, por ejemplo, que en el valle en donde se asienta la ciudad existió incluso una civilización de las llamadas hidráulicas en la región de Caminal-Juyú que conocemos actualmente. Por otra parte, también ya los pueblos prehispánicos conocían la línea divisoria de las aguas y así construyeron el Montículo de la Culebra, que queda hacia el oriente de la ciudad actual. Esta línea divisoria de las aguas lo que significa es que aguas que corren hacia la vertiente del Pacífico y hacia el norte las aguas corren hacia el Atlántico, tanto hacia el Golfo de Honduras como hacia el Golfo de México. Este conocimiento es muy importante
con el crecimiento de la ciudad, principalmente en el siglo XX hacia el sur, comenzó a conocerse un fenómeno que ahora es muy conocido, la contaminación del lago de Amatitlán. Y esa contaminación ha sido muy mediática en los últimos años. Sin embargo, nos olvidamos del daño que ocasiona la ciudad hacia la vertiente del Atlántico. En los últimos tiempos se ha mencionado, por ejemplo, la contaminación del río Motagua, pero mucho más cercana a la ciudad, apenas a unos 10 kilómetros de acá, queda la población de Chinautla, una población de origen prehispánico que ha sufrido desde la misma fundación de la ciudad colonial y su posterior crecimiento, la contaminación, el deterioro, debido a principalmente los desechos que pasan por el río de las Vacas. Chinautla, una población con mucho dinamismo, una población Pocomam, ha sufrido pues, la cercanía hacia la ciudad. En 1978 se filmó una película realizada por Joaquín Orellana, el conocido músico guatemalteco, quien no solo la dirigió, sino también le colocó esa música tan sonora, tan plena de instrumentos poco usuales en el medio musical guatemalteco, pero contó con la colaboración en la fotografía de Rafael Lanuza y nada menos que con los textos literarios de Manuel José Arce. Esa es la película que vimos y que nos presenta el panorama general de Chinautla. Pero para comentarnos sobre la situación de Chinautla, sobre su historia, sobre su principal motivo de conocimiento, que es la cerámica, tenemos a nuestros invitados, a la antropóloga Dalila Gaitán y al arqueólogo Luis Romero. Así es que, bienvenidos. Luis, comencemos un poco platicando sobre la historia, principalmente prehispánica de Chinautla. Bueno, cuando oímos hablar de Chinautla, lo que primero se nos viene a la mente es la cerámica en sí, pero muchas veces o muy poca gente conoce realmente las raíces de este lugar. También debido a que cuando se traslada la ciudad del Valle de Panchoy al Valle de la Ermita o se viene la nueva Guatemala de la Asunción, hay gente que cree que el Valle de Guatemala está despoblado y eso no es así. Previo a todo esto, pues en la época posclásica el Valle de Guatemala era un lugar que estaba densamente poblado por poblaciones de origen Pocomam principalmente y que fueron pueblos que se asentaron en el lugar dado el resurgimiento de estos poblados prehispánicos de la época posclásica que vienen a como reivindicar todo un territorio que había sido previamente abandonado durante el clásico y todas las situaciones que ya conocemos del clásico maya y que luego pues estos pueblos renacen. Es así como surge el asentamiento de Chinautla, que es un lugar prehispánico ubicado en las cercanías del actual pueblo de Chinautla, que es un lugar muy importante durante toda esa época porque es un enclave que jugó un papel importante en la vida comercial del posclásico porque este lugar, por su cercanía al río de las Vacas, pues y el río de las Vacas es un tributario al Motagua, este salía directamente al río y conocemos que el río del Motagua era pues una ruta comercial muy grande y muy extensa. Entonces, el sitio arqueológico de Chinautla se asienta en las serranías de ese lugar y ahí se encuentra lo que fue la ciudad capital de ese reino, de la gente de Chinautla que eran de origen Pocomam. Hay algunas situaciones que se tienen en cuanto a ver realmente quiénes eran las personas que se ubicaban en ese lugar, porque previamente hubo un poquito de conflicto en identificar estas poblaciones que estaban allí porque habían otros grupos en todo ese sector que también tenían cierta hegemonía.
En un inicio, pues se identifica a Mixco Viejo como una antigua capital Pocomam, que después vemos que no es así, sino que es un lugar cachiquel, y se le empieza a dar mucha importancia también a Chinautla. El problema es que se han hecho pocas investigaciones arqueológicas en el sitio arqueológico de Chinautla y esto ha quedado un poquito invisibilizado. Pero los vestigios ahí se encuentran. De hecho es muy poco conocido el sitio actualmente, ¿no? Es decir, y hay cultivos, etcétera, ¿no? No es un sitio que esté trabajado ni abierto al público. Exactamente, entonces el lugar actualmente son parcelas en donde se cultiva maíz principalmente y algunos terrenos de estos, pues si no estoy mal, son propiedad de la Cervecería Centroamericana, que para poder entrar allí hay que pedir permiso allí a la cervecería para poder ingresar. Los montículos que ahí se encuentran pues están de la misma manera o tienen la misma apariencia con que fueron identificados en 1943 por Edwin Schuck y Alfred Kidder, que son los que hicieron una investigación acerca de los asentamientos prehispánicos del Valle de Guatemala, y ellos se enfocan principalmente en identificar los sitios que están en la franja del norte del departamento de Guatemala, ¿verdad? Entonces, estos montículos en la actualidad presentan esa misma conformación que ellos describen en ese momento. Desde entonces no se ha hecho ninguna investigación fuerte que nos pueda dar más datos que aporten, digamos, a cuestiones históricas en sí del sitio. Existen montículos bastante altos, incluso hay palacios con dobles cuartos, ¿verdad? Se puede notar que hay escalinatas. Hay paredes que están estucadas y algunas fueron pintadas también con rojos y se logra entrever también entre los musgos, la tierra y el escombro que pudieron haber tenido algún tipo de diseño como mosaicos o algo así que pudieron plasmar en las paredes. Esto todo hecho con pintura roja y negra. La piedra que se utiliza para la construcción ahí, pues tuvo que haber sido extraída de algún lugar, no es cercano, entonces toda la piedra es labrada, posiblemente pueda haber una cantera en las profundidades de los barrancos o cercano al río de las Vacas, de donde se extrajo todo ese material para construir, digamos, esa población, lo que requirió una gran fuerza de trabajo y aparentemente pues hubo mucha gente viviendo ahí porque se pueden observar también en superficie plataformas bajas, montículos mucho más pequeños que funcionaron como los basamentos de las viviendas. Y también muchos materiales arqueológicos como cerámica, obsidiana y otras cosas que se pueden observar en la superficie o en los lugares donde hay escombro, ¿verdad? Donde por la lluvia empieza a erosionarse el terreno y ahí se puede observar. Además tiene una posición estratégica muy importante, ¿no? Es un sitio netamente defensivo. Acceder a él es muy difícil, ¿no? Sobre todo para los conquistadores debe haber sido tremendamente difícil porque ahí no podían entrar los caballos, para poner un ejemplo, ¿no? Exactamente, digamos, estos sitios del posclásico tienen esa característica, que fueron construidos en lengüetas rodeados de barrancos. Y Chinautla tiene la característica que es una gran lengüeta, es una porción de tierra alargada y esta no descienden lentamente como otras lengüetas, ¿verdad? Sino que esta tiene cortes bastante pronunciados. Esto quiere decir que hay precipicios bastante fuertes y el único acceso es por una manga bastante angosta que se puede observar, digamos, a simple vista cuando uno va para el terreno. Entonces se ve toda la lengüeta rodeada de profundos barrancos y la pequeña lengüeta que da acceso al sitio. Seguramente esta también pudo haber estado fortificada, esa lengüeta, tener como una especie de entrada o puerta o qué sé yo, que estuvo flanqueada y que también limitaba el acceso directo al lugar. Claro. Y luego ya durante la dominación colonial hubo un reasentamiento de la población, ¿eh? Exacto, durante la colonia pues se reconfiguran los pueblos prehispánicos, ¿verdad? Bien sabemos que ese momento del contacto tiene muchas implicaciones porque no solo es la conquista, sino que también la dominación y la imposición de una nueva religión. Y
los españoles lo que hacían en algunos otros poblados era construir dentro de los sitios arqueológicos, construir una iglesia, y de esa manera pues imponer una nueva religión o imponer nuevos dioses para su adoración. Esto no sucedió en Chinautla, porque el reasentamiento colonial pues parece que en ese lugar no tuvo mucho impacto, porque ya la nueva población es producto de otro sistema de distribución de tierras en la parte norte del departamento de Guatemala. Ya. Y bueno, hay una evolución grande de la población, pero desde el inicio comienza a generarse esa especialización en el trabajo de la cerámica, ¿no? Y bueno, Dalila Gaitán ha estado trabajando los últimos años, comenzó con una etnografía, pero ahora ya ha profundizado en otros temas más relacionados con la población de Chinautla. ¿Cómo es Chinautla actualmente, Dalila? Muy bien. Chinautla, desde mi perspectiva, ha sido una comunidad que ha sabido adaptarse a la globalización. Como bien dijeron ya los colegas, Chinautla es un pueblo prehispánico, también fue un pueblo colonial y ahora es un pueblo que está en la urbe metropolitana casi. Son 12 kilómetros que lo separan del centro de la ciudad, relativamente cerca. Pero sus pobladores han sabido ir adaptándose a los cambios que les ha tocado sufrir. En un tiempo tuvieron tierras comunales. En investigación que hice en el Archivo General de Centroamérica, a finales del siglo XIX tenían adjudicadas 40 caballerías de tierra, todo el municipio, y tenían sus ejidos, sus tierras comunales. Paulatinamente toda esta tierra se fue perdiendo, dando como resultado que sus pobladores ahora se dedican a la albañilería. La mayoría de albañiles que trabajan en las zonas aledañas a Chinautla son de ese lugar. Y los jóvenes pues se han insertado en otro tipo de oficios, ¿verdad? Más también como ayudantes de albañil, incluso ya lo toman como una profesión familiar. Y las mujeres, a pesar, digamos, de vivir en otra época, también ellas han sabido transmitir de una generación a otra la elaboración de artesanías. Entonces, esa elaboración de artesanías es conocida nacional e internacionalmente. Incluso el Ministerio de Educación Nacional emitió un decreto donde declaran patrimonio intangible de Guatemala la cerámica de Chinautla. Entonces, las técnicas no han variado mucho en su producción. Tampoco en la elaboración sí han variado bastante, pero creo que abordaremos más adelante un poco sobre la cerámica. Sí quiero decirles que la población de Chinautla ha estado, digamos, en voz de los medios de comunicación casi siempre, pero relacionado al medio ambiente y el deterioro que a diario sufre esa población. Desde los años 70, 80, la población estuvo, digamos, muy presente, digamos, en las discusiones medioambientalistas. Y un punto crucial fue el terremoto del 76, cuando Chinautla quedó devastado. Entonces, hubo a través de Reconstrucción Nacional, se propició la construcción de una colonia para reasentar a la población de Chinautla en Jocotales de la zona 6. El gobierno adquirió la finca San Julián para sacar a toda la población y asentarla en ese lugar. Actualmente muchos se fueron y otros no. Entonces la población que está en Jocotales es mezclada. Parte de gente de Chinautla y parte que tuvieron que poblarla con personas de otros lugares, porque muchas personas decidieron quedarse en la comunidad. Muchas noticias nos hacen referencia a Chinautla como un pueblo abandonado, un pueblo que ha sido indiferente a la sensibilidad, digamos, del Estado. No hay asistencia del Estado en ninguna institución. La única institución, yo le llamo la vieja Chinautla, porque algunos le llaman la nueva Chinautla al nuevo asentamiento. Entonces la vieja Chinautla se quedó como aislada y no existe ninguna oficina de ninguna institución estatal. Únicamente está presente el Ministerio de Educación con sus escuelas, institutos
pero las oficinas centrales y toda la administración pública está en Jocotales de la zona 6. O sea que la municipalidad queda en Jocotales. En 2017 todavía tenía una sede Chinautla de alcaldes auxiliares, pero se entraron los ladrones, hicieron vandalismo, ¿verdad? Entonces decidieron cerrar esa sede. Entonces, a pesar de que sí existe como alcaldes auxiliares, no hay como presencia institucional de ninguna otra instancia. Las mujeres se dedican desde tiempos inmemoriales a trabajar la cerámica, pero se está dando un fenómeno y es que la transmisión ya no se está dando en una forma como se venía dando en años anteriores. Como bien saben todos, la zona 2 y la zona 6 se fueron ampliando con colonias residenciales, ¿verdad? Hubo una urbanización, venta de terrenos y entonces ahora hay una proliferación de muchos condominios. Y las jóvenes de Chinautla ahora se emplean como trabajadoras de servicio doméstico en estas casas. Entonces, para ellas se convirtió en una fuente de trabajo y prefieren insertarse a un mercado laboral como ese a realizar los trabajos de cerámica que por tradición venían realizando. Y hay COCODES, organización así comunal, y las organizaciones tradicionales todavía subsisten. Eso es muy interesante porque a pesar de que Chinautla es un pueblo, como les dije, abandonado, descuidado, como es una comunidad que tiene muy arraigadas sus tradiciones todavía, el idioma todavía no se ha perdido. Algunos jóvenes ya decidieron abandonarlo, pero la gente mayor habla el pocomam. También conservan sus organizaciones tradicionales como las cofradías. Hay varias cofradías que todavía son vigentes y celebran muchas fiestas tradicionales, existe la solidaridad comunal y la única organización que hay al interior de la comunidad que los conecta, digamos, con el Estado es el COCODES, ¿verdad? En el sentido de hablar de las mujeres y las organizaciones, como ahora está muy de moda incluir a las mujeres en las organizaciones, es muy incipiente. Las mujeres todavía ahí no están insertadas en las organizaciones comunales. Bueno, la película que hemos visto, Ángeles de Chinautla, hace hincapié en la cerámica que es tradicional y específicamente en esa figura que es emblemática, que es el ícono de Chinautla, Los Ángeles. Pero ahí nos vamos a referir cuando regresemos del corte. Tradicionalmente, cuando se habla de la cerámica de Chinautla, se refiere como una alfarería. ¿Y a esto qué hace referencia? Pues hace referencia a un tipo de cerámica que no utiliza moldes, que no utiliza un horno cerrado, sino un horno a cielo abierto, que tiene una tradición prehispánica bastante grande. En Guatemala existen algunos lugares en donde ese tipo de cerámica se sigue produciendo, en Jalapa, San Luis, Jilotepeque, en el altiplano en Santa Polonia y en fin, en diversos lugares se sigue produciendo ese tipo de cerámica. Pero la más conocida obviamente es la cerámica de Chinautla. Pero esta cerámica tiene un pasado también bastante grande que muchas veces es desconocido. Así que por eso le vamos a preguntar a nuestro especialista que han trabajado muchísimo la cerámica de toda Guatemala y específicamente de la región del Motagua. ¿Cuál es esa trascendencia prehispánica de la cerámica de Chinautla? Bueno, como mencioné al inicio, cuando hablamos de Chinautla pensamos rápidamente en la cerámica, ¿no? En sí, pero desconocemos que todo ese proceso tiene una historia bastante larga. De acuerdo a los estudios arqueológicos que hemos realizado tanto en el Valle de Panchoy como en el Valle de Guatemala, pues hemos determinado que los orígenes de la cerámica de Chinautla se remontan más o menos al año 1100 después de Cristo, cuando empiezan a aparecer las primeras evidencias de un tipo de cerámica muy particular,
que es una cerámica policromada, en donde se realizan diferentes formas de vasijas, como tinajas, cántaros, cuencos y otros utensilios con un recubrimiento blanco. Y estos están pintados con tonalidades de rojo, naranja, café y negro. Y esas van a ser las primeras características de esa cerámica Chinautla. Aunque tenemos también determinado que se dan 3 bajías, por decirlo así. Al decir vajillas, pues nos estamos refiriendo a un grupo de utensilios que por sus características están relacionados. Entonces, para esa época, en el valle, al norte del Valle de Guatemala y en el Valle de Panchoy, pues están elaborando 3 vajillas. Una es con un recubrimiento negro, ¿verdad?, que nosotros denominamos engobe. Un engobe es una preparación que hacen los alfareros para darle una mayor estabilidad y consistencia a las piezas cerámicas. Entonces aparece esta que es con un engobe negro, pero tiene una pintura blanca, que son diseños geométricos colocados de la boca de las piezas en el borde hacia afuera con motivos triangulares. Esta es una que se produjo en menor escala. Luego aparece otra que es solamente con un recubrimiento blanco en sí y con pintura roja, también así en el borde a manera de motivos triangulares. Luego aparece una cerámica con un engobe rojo, con un recubrimiento rojo y decoración blanca, ¿verdad? Y la más significativa, que va a ser la policromada, que es esta que tiene el recubrimiento blanco con tonalidades en rojo, negro, naranja y ocre. Estas empiezan a aparecer en diferentes partes de Guatemala, digamos en el Valle Central de Guatemala, incluso hasta en el Quiché, en la cuenca del río Motagua. Entonces nos damos cuenta que es una tradición cerámica que obtuvo una aceptación bastante grande en todas las poblaciones, ¿verdad? Y se empieza a conocer a esta cerámica como cerámica tipo Chinautla, dado que las primeras formas bastante completas se extraen de los trabajos arqueológicos que se estaban realizando en Mixco Viejo, ¿verdad? Ahí aparecen estas obras de arte, podríamos decir, que son estas tinajas, nosotros les llamamos cántaros, pero son una tinaja que en ese momento fueron utilizadas como urnas funerarias, ¿verdad? Esa era el uso final que tenían estas vasijas. Esto no quiere decir que fueron realizadas específicamente para eso, ¿verdad?, sino que posiblemente formaban parte de las propiedades de los individuos y estas iban a parar a todo el ajuar funerario que se les colocaba a las personas cuando fallecían. Entonces de ahí se empiezan a llamar a este tipo cerámico, que era bastante policromado, tipo Chinautla, ¿verdad? Y que se convierte en un elemento diagnóstico, podríamos decir, que nos iba a dar una fecha aproximada de tiempo en donde esta se estaba produciendo. Entonces, en los otros sitios arqueológicos que encontramos este tipo de cerámica policromada, rápidamente decimos esto es tipo Chinautla, por lo tanto es del posclásico. Ya. O sea, la cerámica sirve de una manera u otra para hacer una datación, ¿no?, para hacer una cronología de la evolución de los pueblos. Exactamente. Entonces, digamos, la cerámica, para nosotros los arqueólogos le decimos que es un indicador antropológico por excelencia, ¿verdad? Porque es a base de los fragmentos cerámicos que nosotros podemos hacer largas cronologías que nos permiten identificar, digamos, el uso, la forma, la transformación y los significados que tuvieron estos dentro de una población. Entonces, vamos rastreando esta cerámica cada vez más lejos en el pasado, de acuerdo a los análisis que podemos hacer de las arcillas, ¿verdad? Y también podemos ubicar los lugares de donde se extraía. Entonces ya con cuestiones más tecnológicas hay un sistema que se llama activación de neutrones que nos permite ubicar casi que los lugares exactos en donde fueron producidas estas cerámicas. Y de esa cuenta vamos a ver que estas 4 vajillas que ya mencioné eran producidas en el norte del Valle de Guatemala, ¿verdad? Y podríamos atribuir su origen a Chinautla, ¿verdad?, dado que las arcillas o los barros están siendo extraídos de esa zona. Y luego, pues ya conforme va avanzando el tiempo en la época colonial, se sabe que las arcillas eran mandadas a traer a esa región de Chinautla y llevadas al Reino de Guatemala o Santiago de Guatemala, en donde los dominicos
eran los que tenían una fábrica, podríamos decir, en donde ellos tenían una gran demanda para la elaboración de cerámica. Entonces, ellos incorporan también esta tradición de cerámica chinautla, y esa tradición de cerámica chinautla entra a la colonia y también es bien aceptada dentro de toda la población, ¿verdad? Mezclando ya también otros elementos que venían de la península ibérica, como lo conocemos, que es la cerámica vidriada y la cerámica mayólica, que esta tiene otras implicaciones, pero tanto como esa cerámica ibérica tuvo mayor aceptación en el Reino de Guatemala, la cerámica chinautla también. Entonces se fabrica a gran escala. Y la más aceptada era la cerámica policromada. Ahora, en la época prehispánica también existía una cerámica de tipo utilitario, digamos, una ceremonial y una ritual. O sea, podemos encontrar de... Exactamente, digamos, dentro de todas estas vajillas que les he mencionado podemos encontrar con diferente connotación. Yo creo que lo ritual es algo que la persona en sí le va a dar a un objeto. No es que realmente estas se hayan hecho para desempeñar una función ritual, sino que es conforme estas van avanzando y a la utilidad que estas vayan a tener es que se les da. Aparte están, digamos, las formas especiales como los sahumerios, los incensarios, que son objetos elaborados específicamente para desarrollar esa función, ¿verdad? Pero, digamos, habían otros objetos que en la escala de elaboración era menos complicado de hacer, son los que se distribuyen a las masas, ¿no? a la gente común, que eran las que tenían también acceso a las cerámicas menos elaboradas, que es como esta cerámica de engobe blanco, de recubrimiento blanco, que era más sencilla y que solo tenía unas simples decoraciones en rojo, no tan elaborada como la cerámica policromada de este tipo chinautla. Claro. Ahora, Dalila, con la dominación española, como decía Luis, se introducen nuevas técnicas de producir cerámica, pero esta cerámica, la mayólico, la cerámica vidriada compleja de Totonicapán, por ejemplo, o la pseudo-mayólica, que a veces le llaman de Totonicapán, generalmente era para las clases más pudientes, y entonces la cerámica de Chinautla siempre se quedó como una cerámica un poquito más popular, ¿no? Y ocurrió que también los modelos que se utilizaron también se redujeron. En la actualidad ya tenemos una variedad absoluta de la producción cerámica de Chinautla, ¿no? Así es. ¿Cómo ha evolucionado esto? Bueno, como tú mencionabas al inicio, en Guatemala hay muchos centros de producción cerámica y Chinautla es uno de ellos, ¿verdad? Muy famoso. Lo que ha pasado es que Chinautla no adoptó esas técnicas coloniales, sigue con sus técnicas tradicionales, de ahí el arraigo de su cultura también. Lo que sí ha habido cambios es en la elaboración de las piezas, qué tipo de piezas ellos fabrican. Ha sido, digamos, la invasión del plástico y de productos elaborados en series, lo que ha venido a sustituir, digamos, las piezas tradicionales que se elaboraban anteriormente, como los cántaros de barro, que ya no existen, ¿verdad? Ollas, los comales, entonces toda esa parte, digamos, se quedó relegada. Pero, como decía yo también, Chinautla ha sabido adaptarse a los cambios, ¿verdad? Y por qué se ha, digamos, puesto en sintonía con las nuevas generaciones. La gente es la que solicita, digamos, ellos trabajan contra demanda de lo que la gente pide. Entonces, ahora se ha convertido más en una cerámica de tipo ornamental, para macetas, centros de mesa, y elaboran un tipo de cerámica que es para celebraciones de fiestas, por ejemplo, ¿verdad? Pero las mujeres trabajan contra pedido, digamos, si alguien pide algo que ellas nunca han hecho, se atreven a hacerlo. Incluso ahora con la tecnología, hasta con el teléfono puede llevarles una muestra de un objeto que quiere que le fabriquen y se lo hacen. Es interesante saber que en Chinautla las mujeres son las únicas que trabajan la cerámica, pero en el proceso de elaboración participa casi toda la familia, principalmente los más jóvenes. Las niñas hacen una parte del proceso, incluso los varones ayudan mucho a la mamá a carrear, por ejemplo, la arena, el barro,
y todos los materiales que son pesados, ¿verdad? La leña, digamos, para quemar la cerámica. Entonces, es un proceso familiar que se realiza en el mismo hogar, ¿verdad? En el área doméstica. Es un proceso que es como bastante rudo en el sentido de que las casas son pequeñas, las áreas que ellos tienen como propiedad son pequeñas y ahí mismo tienen su taller individual y familiar dentro de su misma casa, utilizando el patio de su casa, la cocina, el comedor, donde guardan y almacenan todos los elementos que les van a servir para hacer la cerámica. Y hablando de las mujeres, es un trabajo bastante minucioso que lleva la mayor parte del día y la noche. Las mujeres nos comentaron cómo ellas se levantan de madrugada, porque aparte de que son mujeres, tienen un hogar y tienen que dividir su tiempo entre la producción cerámica y sus obligaciones como amas de casa. Entonces, ellas, muchas se enferman, digamos, su condición de mujeres las hace que tengan muchas cargas como domésticas, ¿verdad? Entonces, trabajan por las noches y ellas tienen mucho deterioro de salud, porque es importante también aquí destacar cómo la cerámica en Chinautla representa casi el 50% de ingresos económicos a la comunidad y a las familias. Hay mujeres que son cabeza de familia, que para ellas la elaboración y venta de cerámica es el 100% de los ingresos. Entonces ellas se esmeran y se esfuerzan en hacer este tipo de artesanías, ¿verdad? Y también ya hablábamos al inicio de cómo el deterioro de la comunidad, a pesar de que es tan cercano a la capital, las carreteras no sirven, hay hundimientos en el invierno, hay avalanchas, de todo sucede, ¿verdad? En Chinautla con el clima. Entonces muchos compradores ya no quieren llegar a Chinautla a comprar la cerámica. Entonces también la delincuencia, ¿verdad?, ha agudizado, digamos, este proceso. Sin embargo, las mujeres no paran, digamos, de trabajar la cerámica, pero decía en este sentido de que ahora es una cerámica ya que se adaptó, digamos, a la demanda de las poblaciones. Ya, hay una fabricación también de miniaturas, ¿no? Los nacimientos son muy socorridos. Así es. Es interesante también aquí hablar de la especialización de cada una de las mujeres, porque por tradición hay mujeres que saben hacer, por ejemplo, los angelitos, de esos que vimos en la película. Los ángeles son, digamos, una creación de gente especializada. Entonces, cada una tiene su propia especialización, las que fabrican ollas, las que fabrican macetas, y cada vez adquieren, digamos, son más diestras en los detalles que le imprimen a las piezas. Entonces, incluso hay demanda internacional de la cerámica de Chinautla. Pero lo triste de este proceso es que no ganan lo que deberían de ganar por la elaboración de ese trabajo. Porque aquí sucede, bueno, como en muchas comunidades se ve lo del intermediario, ¿verdad?, que es el que al final se aprovecha, digamos, de ese trabajo tan fino y lo coloca a otro precio, ¿verdad? Y a ellas, a las mujeres, les ofrece el precio que él quiere. ¿Y esos intermediarios de dónde son? ¿De dónde? Generalmente son personas que se dedican, digamos, no son de la comunidad. A veces colocan las piezas en los mercados, pero las mujeres por falta de recursos de transporte no pueden sacar las piezas por ellas mismas, entonces están a despensas de estos intermediarios que llegan de otras comunidades con carro, con pick-ups a sacar las piezas, ¿verdad? Entonces son raras las que venden directamente el producto, y los mercados a los que más ellas venden su trabajo es al mercado central y al mercado de la terminal, a veces directamente con los que tienen ahí sus tiendas. Sus tiendas. No cabe duda que esta cerámica se combina ahora con otras ocupaciones de las mujeres. Creo que en tus investigaciones has visto cómo también las jóvenes ya no se dedican mucho a la cerámica, sino prefieren ir a vender su fuerza de trabajo a otros lados, ¿no? Así es. Precisamente este año estoy trabajando con ese tema de las jóvenes que ya no quieren trabajar la cerámica en Chinautla,
Como les hablaba también al inicio, estas mujeres jóvenes ya no quieren elaborar la cerámica, aunque sí saben hacerla. Ajá. Por el trabajo hasta donde lo llevo ahorita, he descubierto que muchas sí saben hacerlo, pero ya no lo hacen. Ya no lo hacen. No lo hacen porque también emplearse en una casa lleva muchas horas de trabajo. Entonces ya solo les queda, digamos, parte de la noche para poder hacer la cerámica. Y ellas, pues, creo que están bien con el sueldo que tienen como empleadas. Ya, y cuando uno se acerca a Chinautla, ¿encuentra algún tipo de ayuda para identificar dónde están las ventas, dónde están las fábricas? Sí. Bueno, las fábricas de cerámica son en la casa de cada una de las artesanas, pero en la comunidad también existen 2 o 3 tiendas grandes donde están también bastante cerámica que uno puede comprar. Y la gente es muy abierta al diálogo, están acostumbradas, todos los años llegan la televisión a hacer reportajes, están acostumbradas, digamos, a que el turismo llegue, entonces son muy abiertas al diálogo y a platicar con uno. Y por ejemplo, los COCODES, que son los consejos comunitarios de desarrollo, ¿ayudan en algo a esa fabricación o no tienen? No tienen injerencia. Las mujeres prácticamente son solas, individuales, ni siquiera hubo un intento de hacer una cooperativa para que ellas pudieran tener mejores precios en las ventas de cerámica, pero fracasó. Entonces no hubo como una aceptación de las artesanas que tienen sus propias empresas familiares, ¿verdad? Entonces esa organización no funcionó y muchas se fueron retirando. Entonces el COCODE es otra cosa, es solo el enlace entre la comunidad y los problemas de la comunidad con la municipalidad, que también ya por tradición ustedes saben que Chinautla ha tenido serios problemas de corrupción, ¿verdad? Entonces también desde ahí la comunidad ya está disminuida en su atención y desanimada. Ya, bueno, la película de Joaquín Orellana, no cabe duda que nos acerca a esa situación tan dramática que vive la población de Chinautla. Y el texto de Manuel José Arce es a veces bastante duro, a veces nos habla que esos ángeles van a venir y se van a vengar de todo lo que ha hecho la población urbana de la ciudad, que ha destruido esa artesanía, esa forma de vida, esa forma de desarrollarse de las personas, y ha impedido que haya un progreso de la comunidad. Pues hemos tenido el gusto de platicar con el arqueólogo Luis Romero y con la antropóloga Dalila Gaitán, y esperamos que estos programas sirvan para ir conociendo un poquito más a profundidad lo que es Guatemala con sus tradiciones, pero también con sus retos y con su dedicación hacia buscar un futuro mejor. Nos vemos en el siguiente programa de Encuentro con la Historia, la Antropología y la Arqueología. El municipio de Chinautla posee una historia de sumo interés que se remonta desde la época prehispánica y se relaciona con la Guatemala moderna. No obstante, existen aspectos que inciden actualmente en el lugar, como la industrialización y la contaminación. Les agradecemos su sintonía en cada uno de nuestros programas y los esperamos en las próximas transmisiones de Encuentro con la Historia, la Antropología y la Arqueología.